Esta noche el presidente Sebastián Piñera anunció los nuevos paquetes de ayudas sociales que serán enviados al Congreso en el marco de los denominados mínimos comunes. La propuesta del Ejecutivo contempla un ingreso familiar de emergencia, un IFE universal para todas las familias del Registro Social de Hogares, equivalente, en el caso de una familia de una persona, a 177.000 pesos y de 467.000 pesos para un grupo familiar de 4 personas. Esto en los meses de junio, julio y agosto. O sea, esos ingresos por 3 meses. Además, anunció un bono o cheque de alivio para las pymes del país a través de un aporte de 1 millón de pesos para las pymes que tengan al menos un trabajador contratado y ventas inferiores a 25.000 UFs anuales, entre otros beneficios. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y tras el anuncio presidencial se generaron de inmediato reacciones en el Congreso Nacional. Allí está nuestro compañero Kevin Felguera que nos cuenta detalles. Kevin. Muy buenas noches. Claro, la presidenta del Senado realizó 2 puntos de prensa acá en el Congreso Nacional, pasadas las 8 de la noche y antes de conocer las propuestas presentadas por La Moneda. Precisamente manifestaba que tenía esperanza en lo que anunciara el presidente de la República. El tono cambió por completo una vez que llegó luego de esta presentación de estos proyectos de ley que no habían sido enviados, una vez que el presidente de la República había dicho que ya habían sido enviados acá al Congreso Nacional. Serán, según tenemos entendido, 3 proyectos de ley: el que amplía el ingreso familiar de emergencia al 100% del registro social de hogares, aumentando también los montos de cobertura. Ese ingresaría por la Cámara de Diputadas y Diputados, al igual que las medidas tributarias para las pymes. El que busca los apoyos directos para las pequeñas y medianas empresas ingresaría por el Senado. Obviamente esa información se debe ir recabando a medida que pasen las horas y a medida que ya entre la jornada de este día jueves. Pero la presidenta del Senado no solo manifestó su molestia, sino que dijo que estos proyectos de ley, los anuncios al menos, eran insuficientes, débiles y que con las necesidades de la gente no se negocia. Es lo que dijo la presidenta del Senado. Pasamos a escuchar un compacto de sus declaraciones. En los próximos días vamos a anunciar también un nuevo fondo de salud para poder seguir financiando el combate contra el coronavirus. Los testeos, la trazabilidad, los aislamientos, las vacunas, las unidades de cuidados intensivos. Y también para reducir las listas de espera que la pandemia del coronavirus ha provocado en otras enfermedades distintas del COVID-19. Y vamos a anunciar también un conjunto de medidas tributarias y administrativas para lograr financiar estas iniciativas. Quiero hacer un llamado al Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados, a analizar con buena voluntad y a aprobar con prontitud estos proyectos de ley, que significan una ayuda, un alivio urgente y necesario a las familias y a las pymes de nuestro país. Sin duda que estos anuncios son débiles. Son débiles para la familia, son débiles para las empresas de menor tamaño, son débiles para aquellos que creemos en que esta sociedad se tiene que jugar con otros valores y que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor. Hemos escuchado los anuncios y hemos comprobado que definitivamente este es un gobierno que no quiere ni sabe escuchar a las pequeñas empresas. Un gobierno que con suerte parece que se logra colocar de acuerdo entre ellos y con su bloque oficialista, que de tanto en tanto lo vuelven a abandonar. Este anuncio demuestra que lamentablemente el valor del diálogo para este gobierno tiene poco espacio.
Declaraciones de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, una vez conocidos los anuncios del presidente de la República en torno a esta agenda de mínimos comunes, que según dijo la presidenta del Senado, va quedando bastante poco, entendiendo que se escuchó muy poco a la propuesta de la oposición entregada 9 días después de lo que había sido precisamente esa primera reunión con el presidente de la República en La Moneda. Hoy queda solamente esperar el ingreso de los proyectos de ley, conocer el detalle, conocer también, por ejemplo, algunos temas como por ejemplo si es que se va a tener que postular estando en el registro social de hogares a este beneficio o bien si es que algunas familias quedarán excluidas per se de esta entrega de montos. También las pymes, cómo lo tendrán que realizar para recibir estas ayudas, este cheque de 1 millón de pesos. Son todas preguntas que se van a ir respondiendo a medida que vayan pasando los días y también a medida que se vaya conociendo cuál será el trámite legislativo que se le va a dar. Le preguntamos a la presidenta del Senado si es que se iba a sesionar, por ejemplo, el fin de semana, y ella dijo que está toda a la disposición para sacar cuanto antes estas ayudas, pero que sean suficientes, precisamente algo que, dice, no está contemplado en la propuesta que presentó hoy La Moneda. Muy bien, muchísimas gracias, Kevin Felgueras, desde el Congreso Nacional. Hoy se dio a conocer la prueba de diagnóstico integral de aprendizaje, que tiene que ver con la medición de cuánto se avanzó, cuántos logros de aprendizaje se consiguieron durante el año 2020. Una etapa marcada por la pandemia, pero en cuanto a la educación, marcada por el inicio, difícil al principio, nadie lo sabía, de las clases a distancia. La dificultad que tenía tecnológica, de acceso, que aprendieran los alumnos, que aprendieran los profesores. Bueno, pero hay que ver qué es lo que sucedió allí. Se midió en 7.000 colegios y en 1,8 millones de estudiantes en Chile. Los resultados son paupérrimos. Algunos dirán que son preocupantes, dijo el ministro. Otros dirán que son desastrosos. Pero preguntémosle a quien entiende de estos temas y conozcamos más detalles de este estudio. Y para eso tomamos contacto con Daniel Rodríguez, que es secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Daniel, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Muchas gracias. Bueno, Daniel, yo le puse esos adjetivos desastrosos, algunos titularon terremoto en la educación, cosas, por ejemplo, que llaman mucho la atención. Entre sexto básico y cuarto medio, los estudiantes no alcanzaron el 60% de los contenidos necesarios en lenguaje y no superaron el 47% en matemática. ¿Por dónde van los temas más preocupantes, a juicio de ustedes, con lo que está ocurriendo con la educación a distancia? A ver, los calificativos la verdad es que no parecen exagerados. Lo que veníamos viendo de evidencia internacional de otros países que tuvieron que suspender sus clases presenciales y que tuvieron largos periodos de confinamiento, y también varias organizaciones internacionales apuntaron a que el daño en los aprendizajes, sobre todo para los estudiantes más vulnerables, iba a ser muy importante. Pero es distinto encontrarse con los datos, es distinto encontrarse con ejemplos de preguntas que los estudiantes no son capaces de contestar y claro, uno no puede evitar caer en un cierto dramatismo respecto a estos resultados. Donde más preocupa es en educación media y en particular en matemáticas, porque el escenario es aún peor que lectura, pero no es que en lectura estemos bien. Y la interpretación que nosotros hacemos es que el rol del profesor, el rol mediador del profesor, no alcanza a ser siquiera algo reemplazado por las clases remotas. Y es ahí donde la falta de todo lo que implican las clases presenciales o el ambiente escolar es donde se siente con más fuerza. Daniel, tú dices, nos preocupa mucho la educación media alta, tercero y cuarto probablemente. Pero yo pensaba en que debe ser muy distinto el impacto en distintas edades de desarrollo de los niños y niñas. Y me imaginaba por sentido común, pero puede ser muy poco respaldado por la evidencia. A lo mejor que los niños más chicos, aquellos que están aprendiendo, por ejemplo, a leer y escribir, podría ser el impacto aún más grave que si fuese en un séptimo o un octavo básico, que uno está desarrollando, profundizando, qué sé yo, aprendizajes de ciertas operaciones matemáticas. Pero cuando falla la base, como el momento de la electroescritura, por ejemplo, ¿es más grave o no? De todas maneras, en términos educativos, es mucho más grave.
Lo que ocurre es que este diagnóstico es una evaluación voluntaria y por lo tanto, sobre todo en los más chicos, tenemos la razonable hipótesis que los niños que no lograron habilidades para leer la lectoescritura, como dices tú, ni siquiera contestaron la prueba. Es decir, es distinto al CIMSE, en el cual se aplica en todos los estudiantes y podemos ver con mucha mayor precisión quiénes son los que no logran las habilidades lectoras. Obviamente, en segundo y tercero básico, quienes no contestan, es muy probable que ni siquiera puedan leer. Y asimismo, a nosotros también nos llamó la atención, pero hay una explicación que hemos ido recogiendo de nuestra interacción con distintos directores, y es que los padres tienden a estar más involucrados con la educación de sus hijos más chicos en las clases remotas y pueden darle más apoyo, pueden suplir de alguna manera la falta de la interacción con el profesor, pueden ayudarlos de manera, acompañarlos, digamos. Por eso el efecto más peor es en los mayores. Así es. Mientras que en la educación media vemos que los papás no logran suplir esa falta de un profesor que logre, digamos, tomar medidas pedagógicas que logren de alguna manera explicar los distintos aprendizajes a los estudiantes. Y es ahí donde, en el fondo, las clases remotas son más precarias. Daniel, fíjate que uno piensa en materias, en lenguaje, en matemáticas, en ciencia, y que claramente es un drama que no se logre en aprendizaje, pero hay otra parte que suele ser poco considerada cuando se trata de educación. Más bien esa tendencia quizás está cambiando a lo que le llamamos las habilidades blandas, los conocimientos o a las capacidades más blandas, a lo socioemocional. Un niño no va al colegio solo a aprender, sumar, restar, dividir, multiplicar o leer o aprenderse los verbos. Va también a interactuar con otros de su nivel, de su edad, y va aprendiendo habilidades emocionales. Eso también está medido, entiendo, ¿no? Así es. Tanto el 2020 como este año medimos las habilidades socioemocionales. Primero, el impacto que había tenido la pandemia directamente, el confinamiento en realidad, sobre los estudiantes. Y este año la medición tuvo que ver con preguntarle a los estudiantes qué habían hecho sus colegios para educarlos socioemocionalmente, para enfrentar el impacto que había tenido. Y lo que encontramos fue que los estudiantes valoran muchísimo los esfuerzos que los colegios hacen por trabajar las habilidades socioemocionales que tú mencionas, pero a medida que son más grandes los estudiantes notan más la falta de la interacción personal. Y de hecho, una de los gráficos que más impactaron en la presentación fueron los que muestran que los estudiantes están muy motivados y echan mucho de menos distintas cosas que tienen que ver con, lo comentábamos con el ministro, con la interacción más informal de pasillo. No es necesariamente la clase formal, sino estar con sus compañeros, conversar con sus profesores, que les pregunten cómo están, cómo se han sentido, cómo han vivido esta situación, y son efectivamente esos espacios más cotidianos los que echan más de menos. Lo que muchos echan de menos es por qué, voy a poner una analogía, si a un barrio, a una ciudad, se rompe una matriz de agua y no llega el agua, no tarda mucho en que la ciudadanía se organice, proteste, alegue, porque no puede vivir sin agua. Entonces, si ve que sus autoridades no hacen nada por reponer el servicio del agua, un servicio básico, van a la municipalidad, terminan saliendo, protestando, nos enteramos y seguramente la autoridad hace algo y repone el servicio, el suministro de agua. Porque uno lo entiende que sería razonable, nadie puede vivir sin agua. ¿Por qué la educación no es vista como esa necesidad? Porque uno no ve que este sea el tema que esté cruzando la agenda hoy día. Uno no ve y en muchas partes del mundo sí, por eso hago la diferencia. En muchas partes del mundo la gente, los padres, sin cruces políticos, nada, necesitamos que nuestros niños se eduquen. Es de primera necesidad la educación. Tengo la sensación de que en Chile hay algo que está faltando. ¿No valoramos los chilenos la educación como valoraríamos que nos corten el agua? Bueno, es una pregunta muy, muy angustiante y que es lo que vivimos en realidad muchos que estamos preocupados de este tema. Efectivamente, yo creo que ya es tiempo que las personas vayan a protestar a las municipalidades que de manera sistemática y casi en un abandono de deberes no han querido abrir los establecimientos cuando se encuentran en fase 2 o superior.
La verdad es que no, es difícil encontrar una explicación racional a que varios alcaldes que han tenido una enorme exposición mediática se nieguen sistemáticamente a entregar un servicio en el cual la Constitución les entrega. Y están obligados y financiados para eso. La verdad es que es muy difícil encontrar una explicación. Una de esas explicaciones, llama mucho la atención que... Sí, Daniel, pero uno podría pensar que tiene que ver con algo político, o el alcalde A, B o C no lo hace, ¿no? Pero yo tiendo a entender, y tú eres el experto, yo como ciudadano digo, el alcalde que quiere ser popular es el alcalde que quiere ser reelegido, por ejemplo, acabamos de tener elecciones, quiere dar el mejor servicio, por lo tanto hace caso a lo que su población le pide. Si el alcalde no está cumpliendo, no sé cuál será el que tú te refieres en particular, si quieres lo mencionas, yo no tengo problema. Si no lo hace es porque su propia población no lo está motivando, no lo está obligando a volver a clases. Entonces, puede ser el alcalde el responsable administrativo, el responsable legal, pero hay una ciudadanía, también hay que preguntarse por qué esa ciudadanía no presiona a su alcalde para que vuelva a clase. No sé si me explico. Sí, no, te entiendo perfectamente. No me atrevo a irme de tesis respecto a por qué la población no lo está demandando de manera más activa. Yo me refería a que alcaldes de cualquier color político, de todos los colores políticos, están en la misma situación. Hoy día salieron datos que 34% de los colegios que podrían estar abiertos, de los colegios que podrían estar abiertos, solo 34% ha abierto. Y es, en el fondo, a todos los colores políticos, a todo tipo, a todos los alcaldes. No tengo una teoría, creo que efectivamente hay un ciclo, hay una especie de ciclo en el cual si los alcaldes o los sostenedores no abren, efectivamente los padres no van a superar el miedo que razonablemente todos los que somos padres tenemos respecto a enviar a nuestros hijos al colegio en la situación que estamos viviendo, y no se inicia, digamos, el ciclo que va a permitir la confianza en los establecimientos. Ya está demostrado que los establecimientos son muy, muy marginales como focos de contagio. La totalidad de los profesores y trabajadores de la educación ya están vacunados, los que no se han vacunado porque no han ido, pero sobre el 80%, creo que sobre el 90% ya están habiendo pasado la segunda dosis, y 14 días de la segunda dosis, o sea, totalmente inmunizados, y por lo tanto mi impresión es que falta que alguien se atreva a dar ese inicio, y ese inicio tienen que ser los responsables de la educación pública por ahora, que son los alcaldes, y bueno, en el caso de la particular subvencionada, los sostenedores. Y por supuesto que es muy importante que la ciudadanía se manifieste en ese sentido. Claro, pero habla también de la valoración social que tiene la educación. Así es. Pero aquí tenemos un déficit social que tenemos que hacernos cargo todos. No estamos valorizando la educación lo suficiente como para que cada uno de nosotros nos preocupe que vamos a enterar 2 años con muchos niños y niñas sin asistir al colegio. Que la conclusión a la que tú llevas, Matías, es demasiado dura como para siquiera asumirla, pero efectivamente llama la atención que una sociedad que durante 10 años lo único que hizo fue hablar de la importancia de la educación, de su gratuidad, del acceso, esté totalmente muda frente a una tragedia de este volumen. Bien, sí, Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que estés bien. Gracias a ti, Matías. Buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta y de inmediato nos vamos a revisar las informaciones de la jornada con Marco Fleming. Claro, Matías, vamos de inmediato con las noticias en esta edición de medianoche. Comenzamos con esta información respecto a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, que finalmente rechazó en general el reajuste del salario mínimo propuesto por el gobierno. La iniciativa del Ejecutivo mantiene la idea original de un reajuste de 3,2% que permitiría llegar a un sueldo bruto de 337.000 pesos mensuales, una cifra que se aleja de la propuesta de la CUT, que había planteado un sueldo mínimo de 500.000 pesos. La iniciativa presentada este martes en el Congreso aumenta además la cobertura y montos de los subsidios como el ingreso mínimo garantizado. Durante la jornada, la Comisión de Trabajo rechazó el proyecto por 5 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Este jueves va a ser revisado en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
y la positividad a nivel nacional alcanzó 12,79%, la cifra más alta en 6 semanas y justamente el mismo día del estreno del controvertido pase de movilidad. Mientras los especialistas en salud insisten en que no es el momento adecuado para implementarlo, en las calles destacan sus múltiples usos. Apenas supo, descargó e imprimió su pase de movilidad que pretende usar de manera responsable. En esta ocasión para ir al supermercado, pero también le permitirá, por ejemplo, ver a sus padres. Que son adultos mayores y que no los he visto desde febrero. Ellos viven en Puente Alto. Y de alguna manera este carnet me va a servir para eso. Es el primer día en que los vacunados con ambas dosis pueden hacer uso de su pase de movilidad. Y aunque no todos tenían claro que ya se puede utilizar, en varias comunas que están en cuarentena, el documento sirvió para hacer trámites y compras. 2 pases de la comisaría virtual es muy poco también, ¿sabes? Para hacer las compras a cualquier diligencia o cualquier emergencia que se presente. En cambio, con esto ya me siento un poquito más relajada porque puedo salir en cualquier momento que pueda o necesite hacer algún trámite. La toman responsablemente, buena, pero tampoco es para que hagan abuso de ella porque todavía estamos en una situación delicada con la cuarentena. Es bueno porque uno tiene que hacer trámite, tiene que ir a comprar, son 2 horas, no se hacen nada. Pero también es peligroso, porque mucha gente se va a aprovechar de esto. Este pase permite obviar el permiso de comisaría virtual que da libertad solo por 2 horas para movilizarse, por ejemplo, para ir al supermercado. Pero también autoriza el traslado interregional en comunas a partir de la fase 2. Al terminal de Santiago, varios llegaron con el documento descargado. Voy a ver a mi mamá, a Las Cruces. Se necesita tener más movilidad para poder hacer algunas cosas también, porque está muy restrictivo. Yo mismo trabajo en forma independiente y necesito moverme de alguna manera, convivir con este sistema. Y no es necesario que todos lo descarguen. A los mayores de 70 años les basta el carnet de vacunación. Fui la primera que me vacuné en mi casa. ¿Es una buena idea que esté este pase? Sí, porque yo andaba encargándole, señora, me compra esto, me compra Dios. De que empezó la pandemia que yo no salía para acá. Sí. 31 de marzo. Bien cómodo, que no hay que estar buscando, porque nosotros tenemos que andar pensando en el nieto, alguien, la hija, que nos saque. Yo, por ejemplo, me movilizo bastante fuera de Santiago, entonces me va a ser mucho más fácil. Y aunque varios celebran la idea de no tener que pedir más permisos, los especialistas insisten de lo arriesgado que es implementar el pase y aumentar la movilidad hoy, con una pandemia que está en expansión. Hay un aumento de positividad de las PCR, hay un aumento de los casos de pacientes, hay un aumento de la cantidad de pacientes no COVID que consulten los servicios de urgencia, y eso hay que sumarle a una disminución de la disponibilidad de camas UCI. Entonces, todo demuestra que estamos con una pandemia en expansión, por lo cual medidas de desconfinamiento nos parecen que son inadecuadas en este momento. Desde que se anunció el pase de movilidad y hasta 24 horas después, la página web mevacuno.gov.cl recibió más de 2 millones de visitas. El número diario de personas vacunadas también tuvo un impulso que ha coincidido con el calendario para menores de 30 años. Un recordatorio, el pase se puede obtener después de 14 días de recibida la segunda dosis, pero deja de estar vigente si la persona se infecta o es declarada como contacto estrecho. Cambiamos de tema. Un diagnóstico alarmante entregó durante la mañana de este miércoles el Ministerio de Educación. Los estudiantes, a partir de sexto básico en adelante, no alcanzaron los conocimientos mínimos necesarios en lectura ni en matemáticas durante el 2020. Una realidad que preocupa tras un año sin clases presenciales, pero que aún se podría revertir, según señalaron las autoridades. Que me digan, ¿qué es science? Excellent, yes, ciencias, very good. Es el problema con la clase online, que se te va la señal, no escuchas a la tía hablar, como que se le queda pegado. Cristóbal está en cuarto básico, vive en la comuna de Renca. No ha podido conectarse a todas sus clases y siente que ha aprendido menos que otros años, un problema que el Ministerio de Educación catalogó como crítico. Tenemos un terremoto educativo y las réplicas de ese terremoto pueden repetirse por mucho tiempo. Fue la frase con la que el ministro de Educación la mañana de este miércoles entregó los resultados del diagnóstico integral de aprendizajes, una medición que se realizó de manera voluntaria y donde participó el 81% de los establecimientos a nivel nacional.
Los resultados son preocupantemente bajos, especialmente a partir de sexto básico. Uno podría considerar que solo hasta sexto básico los alumnos debieron haber sido promovidos el año anterior. Y sexto, séptimo, octavo, primero, segundo y tercero medio no tienen el nivel de aprendizaje que se esperaba para haber pasado de curso el año anterior. Producto de la pandemia, son miles los estudiantes que llevan más de un año sin asistir a clases presenciales. La mayor parte de ellos durante 2020 y 2021 han tenido que aprender de manera telemática. Yo creo que he aprendido menos. Frente a una computadora es más difícil que estar presencial y que el profesor te enseñe. Javiera cursa séptimo básico, le gustan las matemáticas, pero comenta que no ha sido fácil aprenderlas. Es justamente esta una de las asignaturas que midió el diagnóstico y donde los resultados para segundo medio fueron los más bajos del estudio. Los alumnos aprendieron solo un 27% de los contenidos. Estos datos no se pueden comparar. En primer lugar, esta es una prueba que se aplica por primera vez y por lo tanto no tenemos la mirada más longitudinal, pero además los datos que tenemos de antes, de otro tipo, de las evaluaciones más vinculadas al CIMSE, en particular los estándares de aprendizaje, nos muestran que hay un porcentaje muy importante de niños que no logran los aprendizajes en condiciones sin pandemia. Y es precisamente en pandemia donde la conectividad se ha transformado en un factor clave en el aprendizaje. Claro que no todos han podido acceder del mismo modo a las clases vía internet. Ahora es un poco más difícil, que tienes que enviar la tarea por teléfono. La semana pasada tenía clase y no pudo hacerla. No pudo conectarse en toda la semana porque nos dimos lucas para recargar los teléfonos. A pesar de los esfuerzos de los planteles educativos, la manera en que hoy se están desarrollando las clases no ha logrado que los estudiantes alcancen los conocimientos mínimos necesarios, revela el diagnóstico. Y es por eso que hemos sido claros en señalar que en aquellas comunas que no están en cuarentena, las clases presenciales deben recuperarse a la brevedad, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Nos parece que aquí se requiere una política desde el Ministerio de Educación, primero que signifique escuchar a las comunidades educativas, por eso la necesidad de sentarse y dialogar y buscar caminos comunes, y segundo, entregar apoyos. Por ejemplo, en conectividad. Conectividad nos parece que es un tema central que hoy día muchos de estos estudiantes no tienen. Es complejo saber cómo se comportará la pandemia en los próximos meses. Lo cierto es que urge buscar la forma para que los contenidos logren llegar de la mejor manera a los estudiantes. Un panorama crítico que desde el Ministerio de Educación señalan aún se puede revertir. Vamos a las calles de Santiago. Un hombre murió baleado en la comuna de Recoleta. Tomamos contacto de inmediato con Rodrigo Pérez, que tiene esta y otras informaciones policiales. Rodrigo. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Imagen en vivo a esta hora de un procedimiento policial que está realizando Carabineros a través de distintas unidades especializadas. Un hombre murió baleado en una clínica y también otra persona está lesionada. Pero vamos a ampliar los detalles. Estamos con el capitán Felipe Schulz de la Prefectura Santiago Norte. Capitán, muy buenos días. Cuéntenos más antecedentes sobre este procedimiento aquí en la comuna de Recoleta. Buenos días. Hoy, 21 horas aproximadamente, ingresan 2 personas de sexo masculino al interior de la clínica Dávila, heridos por impactos balísticos. Posteriormente, una de estas personas fallece a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Con esta información se toma contacto con el Ministerio Público a objeto de generar algunas diligencias tendientes a ubicar al autor de los hechos. Instruyendo el trabajo del sitio del suceso por el servicio especializado S9 y la Hogar, quienes están generando los mayores esfuerzos en despliegue en el sitio del suceso para poder dar con el paradero del autor de los hechos. ¿Se ha establecido el momento cuántas personas habrían participado en este delito? Esa situación aún en materia de investigación, toda vez que se encuentran realizando las diligencias de empadronamiento de testigos y las diligencias como tal del sitio del suceso. Perfecto, listo. Muchas gracias, capitán, por esa información. Vamos a seguir muy pendientes y atentos a este caso policial que nos ha trasladado aquí a la comuna de Recoleta y que ha dejado a esta persona fallecida en la clínica Dávila. Vamos a revisar también otras informaciones policiales. Otro homicidio, esta vez en la comuna de La Granja, que ocurrió durante la jornada recién pasada. Un hombre de 44 años quien murió baleado al interior de un bus del sistema de transporte público. Una investigación que está realizando la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación
investigaciones. Los antecedentes indican que durante la tarde un hombre que estaba al interior de este bus fue abordado por otro sujeto y atacado con arma de fuego cuando se desplazaban en el bus, justo en la intersección de Juan Meyer con Angol. Un impacto que lo dejó muy herido. Esta persona salió por sus propios medios y después se trasladó con la ayuda de vecinos hasta el hospital Padre Hurtado en la comuna de San Ramón. Hay una línea investigativa que se está indagando. Es que tanto el agresor como también la víctima iban al interior del bus del sistema de transporte público. El agresor descendió de este bus y justo en un paradero había una mujer. Esta mujer le facilitó un arma a esta persona agresora, quien después volvió a subir al bus y así entonces disparó a la víctima, quien después murió en un recinto asistencial. Tenemos algunas declaraciones sobre este procedimiento policial que hasta el momento no ha dejado a personas detenidas. Una persona adulta, mayor de 40 años de edad, se desplazaba en un microbús del Transantiago, alrededor, como señalé, alrededor de las 12:30 horas, por situaciones que se están investigando. Se habría suscitado una situación en el interior del bus que conllevó a que una persona adulta, sexo masculino, le efectuó un disparo a corta distancia para luego huir del lugar, siendo la víctima auxiliada por vecinos del sector. Un procedimiento que sigue en investigación por parte de la PDI para así encontrar a las personas que cometieron este delito en la comuna de La Granja. Vamos a seguir muy atentos entonces a esa y otras informaciones y a esta que nos ha trasladado hasta la comuna de Recoleta un homicidio durante esta última jornada y que al momento no ha dejado a personas detenidas. Bien, Rodrigo Pérez, quedamos en contacto. Muy buenas noches. Vamos a una pausa a medianoche, volvemos de inmediato con más informaciones. Internacional. Volvemos a medianoche con noticias del mundo. Comenzamos en Estados Unidos porque un hombre armado abrió fuego en una instalación ferroviaria en San José, California, dejando al menos 9 personas fallecidas y otras heridas. Este tiroteo ocurrió en el patio de mantenimiento de trenes de este recinto cerca de las 6 de la mañana con 34 minutos hora local, cuando se realizaron múltiples llamadas al número 911. Las víctimas incluyen trabajadores de la empresa y al sospechoso de perpetrar este ataque llamado Samuel Cassidy, un ex trabajador de la instalación encargado de la mantención de trenes. Según informa la prensa local, Cassidy se fugó desde su casa para dirigirse al lugar y atacar a parte de sus ex compañeros de trabajo durante una reunión de sindicato. De acuerdo a un conteo de la agencia Associated Press, en lo que va del año se han registrado al menos 15 tiroteos masivos en Estados Unidos. Esta cifra contempla los ataques con armas de fuego que han dejado 4 o más personas muertas. Continuamos en Estados Unidos porque un jurado va a decidir si es que se procesa al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en caso que se reciban cargos penales por fraude fiscal en su organización. El panel va a considerar pruebas reunidas durante las investigaciones sobre los tratos comerciales del exmandatario y el presunto pago de dinero a mujeres en su nombre. La investigación del fiscal de Manhattan lleva más de 2 años y no solo va a discutir el caso Trump durante su mandato, sino también posibles cargos a ejecutivos de su negocio o a la misma empresa. Según medios locales, la investigación del fiscal del distrito Cyrus Vance llegó a una etapa avanzada, sugiriendo que ha encontrado evidencia sobre algún crimen. Generalmente, los grandes jurados especiales, como el que se convocó en esta ocasión, son utilizados para participar en asuntos de largo plazo. 2 de la madrugada con 3 minutos, cerramos de esta forma el bloque informativo de medianoche. Bien, Marco, muchísimas gracias. Y nos vamos a la pantalla de nuestro estudio para revisar 24horas.cl, nuestro portal de noticias que recopila contenidos de todas las plataformas de televisión nacional. Y en este caso, 24horas.cl hace mención al IFE universal y beneficios para las pymes. Este es el detalle de las nuevas ayudas. Vale la pena que cada uno de ustedes revise los detalles para saber si son beneficiarios, cuándo, los plazos de entrega, los tipos de ayuda. Así que 24horas.cl. Revisamos también el tiempo para hoy. En Santiago tendremos cielo parcial y una máxima probable de 20 grados. En tanto, en Coyhaique, en la región de Aysén, tendrán chubascos y una máxima probable de 8 grados. Pero la belleza de esa zona
no se las despinta nadie, aunque haga frío. ¿Quién quisiera estar en Aysén hoy y mañana? Yo al menos sí. Pero aquí en Santiago también se está muy bien. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención, deseamos que tenga un muy buen descanso y nos reencontramos mañana. Buenas noches. Clasificó la Católica Copa Libertadores, ganó 2-0. Gracias por venir. Chao.